Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Estoy todavía admitiendo público, lo cual pues me alegra bastante. No es por eso a veces si interrumpo es porque le estoy admitiendo a las personas que todavía están ingresando. Perfecto. Pero vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a los estudiantes, académicos, personas de la comunidad que nos acompañan tanto aquí por medio de Google Meet como por medio de nuestro canal de YouTube, en donde también van a tener la oportunidad de escribir en el chat si quisieran hacer algún comentario o pregunta a nuestro expositor de hoy. Y en principio, pues es darle la bienvenida y agradecerle a don Miguel Calderón, que es el que nos ofrece esta conferencia el día de hoy, todavía dentro del marco de la Semana Cívica. Yo sé que la Semana Cívica ya pasó, pero todavía estamos en el mes patrio, entonces todavía estamos dentro de ese marco, celebrando, y no solo celebrando, sino aprendiendo, ¿verdad? Y discutiendo sobre temas que son de relevancia para todo costarricense. Así que esa es la intención, y desde la Universidad Nacional, sede regional Brunca, pues les damos la más cordial bienvenida. Yo les voy a presentar a nuestro expositor de esta mañana, es don Miguel Calderón Fernández. Don Miguel es catedrático de la Universidad Nacional. Su formación inicial es en la música, enseñanza de la música. Él forma parte de la Red Internacional de Conocimiento con sede en Santiago de Chile. En 2013 recibió la distinción del quehacer intelectual compartido otorgada por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Es coautor del libro Costa Rica en Antonio Maceo, en 2016, en conjunto con académicos costarricenses y cubanos. Tiene diversas publicaciones literarias, que es un área a la que se ha dedicado bastante, entre ellas El pueblo y su cultura, Cuentos de la Bonga, Cuentos para un final, y también diferentes ediciones del certamen literario Brunca, también la novela sobre el general cubano Antonio Maceo, titulada La Mansión, Muertos que nunca mueren, que es una novela sobre la guerra civil del 48 en Costa Rica, el audiolibro de Cuentos de la Bonga, de la editorial de la Universidad Nacional, también con microcanciones, y entre el 2000 y el 2001 fue Premio Nacional de Composición Musical MEPACAM del Festival de Creatividad del Ministerio de Educación Pública, con las canciones Nacida en Tiempos Cinecejos y Tambito y Leyenda. Don Miguel Calderón además es representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Y la conferencia con la que nos acompaña hoy se titula Modernidad, Independencia y Violencia Simbólica. Así que los dejo con don Miguel. Bienvenidos y bienvenido, don Miguel. Adelante. Buenos días a todos, queridos estudiantes, a yo, Josué, y todos los compañeros que nos acompañan hoy, y algunos amigos que se nos integran por ahí, a Denis Montero, y seguro hay algunos más. Bueno, vamos a compartir en realidad la idea, primero que todo, claro que no es un recorrido histórico, porque en realidad no se trata de eso, sino de compartir una idea, un pensamiento sobre diferentes épocas y el tema de la independencia y la violencia simbólica. Es un tema nuevo para la mayoría y vamos a introducirlo por lo menos un poquito. Ni tampoco es el recorrido por las diferentes épocas va a ser una exactitud, porque ese no es el objetivo. El objetivo es generar discusión, pensamiento y algunas ideas que podamos compartir. Ya para eso, pues, hay libros que son detallados y llevan el proceso paso a paso, siglo a siglo y todas estas cuestiones. La modernidad, para hablar de modernidad nos devolvemos un poquitito a la Edad Media para ubicarnos, porque la Edad Media, si bien es cierto que abarca un periodo grande, pues es la base para la modernidad. Voy a decir de lo que se nos habla en la Edad Media especialmente, en la historia que nosotros siempre revisamos, es el oscurantismo y la barbarie. Bueno, ahí también en los siglos X en adelante hubo feudalismo, un modelo político y económico
tiene que ver con la tenencia de las tierras de un señor feudal y la gente que vive ahí, pero también nace por ahí una burguesía que está en las ciudades, que son los comerciantes. No es el grupo grande ni político, pero ya hay comerciantes, ya hay gente que maneja dinero, hace los enlaces con otras regiones, y esos viven más en la zona urbana, en la época misma del feudalismo, están como aparte, como que se esconden para no ser parte del señor feudal, pero a esos le llamamos, bien en los burgos, una especie de comarcas, de ciudades pequeñas, y a eso le llamamos burgueses, posteriormente. Y es la gente que hoy también se escucha con el nombre de burgueses, que sabemos que son los comerciantes grandes, los que tienen el dinero, los grandes magnates, ahora sí, lograron un poder económico grande y político. Domina el teocentrismo. Quiero decir que todo esto, algunas cosas son ciertas, otras son arregladas. O sea, la historia se hace desde el punto de vista de quien tiene el poder, y por supuesto que si ocupo a una época darle un perfil más bajo, pues se lo doy. En el caso de oscurantismo y barbarie, no hay tanto oscurantismo y barbarie, o sea, ahí mismo hubo monjes y gente que se dedicó a transcribir las grandes obras griegas de la época griega, del humanismo griego, etcétera. Hubo grandes cosas en la Edad Media que no se mencionan en nuestra era, porque lo que importa es decir barbarie y oscurantismo. Ya veremos por qué, cuál es el objetivo de poner a esa época únicamente como el oscurantismo. Obviamente había un dominio del teocentrismo, ya podríamos revisar un poco. Hay una transformación importante antitos de esos 475 años de esa Edad Media, que nos va a marcar para siempre a nosotros mismos, que es la transformación del Imperio Romano, o sea, la caída del Imperio Romano supuestamente, pero que es una transformación hacia la Iglesia Católica, y se construye una nueva forma de dominio, ya no bajo el concepto de Imperio Romano, sino bajo el concepto de la Iglesia Católica, hasta llegar a que la Iglesia quería recuperar las tierras donde anduvo Cristo, bueno, con una serie de mitos, pero en realidad eran invasiones tipo romanas, nada más que con una cruz, a lo que le llamamos las famosas cruzadas, que llevaban un objetivo de saqueo y de conquista de tierras. Ninguna cruzada, ninguna invasión lleva el objetivo de mejorar la vida de los habitantes del lugar, solo lleva el objetivo de saquear y dominar. Aquí nace la escolástica en esta Edad Media, más bien un poquito antes, que es un señor que se llamó San Agustín de Hipona, hijo de romanos. Vea que ahí empieza a ligarse la relación de la iglesia con los romanos. San Agustín nace pues, por ahí, por el lado de Egipto, por una zona de esas, pero es hijo de romanos, los romanos estaban por ahí. Es un personaje que es uno de los doctores de la iglesia, que logra hacer una teoría que es sobre la que se basa todo lo que nosotros manejamos de la iglesia. Se llamaba la escolástica. Entonces toda esa conquista que se hizo en América y todo, venía los sacerdotes bajo el concepto de toda la política eclesiástica que había elaborado San Agustín acerca de Dios. Entonces está basada en él. Es un personaje importantísimo a través de nuestra vida, incluyéndonos ahora, porque seguimos manejando conceptos religiosos, algunos de la iglesia, otros romana, otro que no es romana, pero viene a ser también. Ya por el siglo X, un poquito después, 1200, por ahí nace un personaje, pero les digo que no quiero empezar a detallar el día ni nada de eso, pues importantes son épocas. Santo Tomás de Aquino, que empieza a hablar del razonamiento, que el ser humano pues no necesariamente pensaba porque Dios le daba el pensamiento, las ideas, sino que tenía su razonamiento. Empezó a meter este concepto de razonamiento que va a ser muy usado en la siguiente etapa, en la Edad Moderna. Por ahí nacen las primeras universidades, después del siglo X, siglo XI. Se me quedó algo. En la Edad Media, y esto es importante resaltarlo, porque en adelante vamos a estar manejando esta idea. En la Edad Media se trabajaba para vivir. Había limitaciones para viajar, para trasladarse, pero el trabajador siempre tenía ahí su trabajito para comer o la forma que fuera, pero se trabajaba para vivir. Y la vida
esa actividad económica era la vida y la salvación espiritual del hombre, o sea, todo era un conjunto, eso sí. En la siguiente etapa vamos a estar resaltando que aquí no se trabaja para vivir, se vive para trabajar. Y hay una diferencia en la relación económica que es un fin en sí mismo, o sea, la relación económica, la actividad no es para que yo viva bien, para que yo esté mejor espiritualmente en la vida, sino que lleva un fin en sí mismo, o sea, nada más hacer economía. Y entonces se trabaja más horas, hay sacrificios de la explotación del ser humano y todo este tipo de cosas que vamos a hablar en adelante. Entonces el hombre en esta nueva etapa que ya vamos a entrar, según Erich Fromm, es un engranaje de la máquina económica, o sea, es como un diente de ese trapiche que da vuelta, o cualquier máquina. Imaginemos que una máquina produce economía, pues el ser humano simplemente es un engranaje, es una pieza de esa economía, ya no tiene vida, es parte de un modelo que va a ser usado para producir economía o dinero, como queramos llamar. Justo antitos de esta edad moderna, pues tenemos la reforma de Martín Lutero, que va a marcar un cambio de pensamiento en el ser humano. Y aquí es importante resaltar que si en aquella Edad Media, que viene terminando con Lutero, los seres humanos y la iglesia le daba la oportunidad de tener libre albedrío, que significa que puedes decidir su salvación o no, que tiene la capacidad de pagar una indulgencia y decir me arrepentí, porque el hecho de pagar la indulgencia ya llevaba un arrepentimiento en sí mismo. La iglesia le daba esa oportunidad a lo que llamamos libre albedrío, un tema que se puede profundizar más, pero significa básicamente la capacidad del ser humano de tomar la decisión de si me arrepiento, si me compro indulgencias o hago lo que haya que hacer y me salvo, me da la salvación. Luego Lutero quiebra este modelo, se aparta de la iglesia, él era un sacerdote de la iglesia, un personaje, y va a tener la propuesta de sumisión. El humano nace malo por naturaleza y no tiene libre albedrío, o sea, él quita ese concepto, y ese concepto de se salva por la gracia de Dios, y para tener la gracia de Dios usted tenía que tener fe, y la fe se la daba a Dios. Entonces todo circulaba en este momento con este nuevo pensamiento, ya no porque usted decida salvarse o no, sino porque Dios decida salvarlo. Entonces existe lo que llama la predestinación como una marca de salvación, o sea, Dios decide si me salva o no, si me da la fe y me da la gracia. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con todo el proceso? Bueno, que con respecto a Dios, ya el hombre no tiene libre albedrío, sino que es un cautivo de Dios, es un esclavo, un siervo de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satán, cualquiera, dice Lutero. Estoy citando a Lutero desde Erich Fromm. La fe de Lutero consistía en la convicción de que solo a condición de someterse uno podía ser amado. Ojo, el concepto de sometimiento que va a ser usado luego por el capitalismo en la siguiente etapa. Solución esta que tiene mucho en común con el principio de la completa sumisión del individuo al Estado y al líder. Y aquí prácticamente hay una relación de esta reforma con la siguiente etapa, con la siguiente época y, por supuesto, con el modelo que representa esa época, que es el capitalismo. Bien, Erich Fromm es un psicólogo alemán muy importante que hace todo un análisis sobre la libertad y habla que sí, que de repente parece que el hombre es libre pero está angustiado, y de pasar de aquello donde él tenía un trabajo fijo en lo que fuera, herrero, en la hacienda del feudo, pasa a no tener un trabajo fijo, sino que a ver qué encuentra. Y esa angustia es aprovechada por el capitalismo para hacerlo producir capital. Bueno, aun cuando aquellos que ejercen la autoridad, decía Lutero, este es un texto de Lutero, fueron malos o desprovistos de fe, o sea, los jefes, la autoridad y el poder que ésta posee son buenos y vienen de Dios. Por lo tanto, donde existe el poder y donde éste florece, su existencia y su permanencia se deben a las órdenes de Dios. Erich Fromm citando a Lutero. O sea que hay una relación de ese poder, esa sumisión con Dios.
y bueno, eso es inevitable. Se inicia aquí esta fuerte relación que los liga al sistema imperante siguiente, la modernidad. Dice la modernidad opuesto a lo antiguo, opuesto a la Edad Media, a la Edad de Piedra. De una vez la modernidad históricamente acapara y hace un arreglo histórico. Entonces empieza a darle forma a las diferentes edades para calificarse como lo moderno, lo antiguo. Entonces aquel oscurantismo, aquella Edad Media ya queda como algo que hay que pensar siempre en las cosas malas. Humanismo antropocéntrico nace en esta época, o sea, el ser humano se aparta de aquel teocentrismo y se dedica a pensar que él es el centro de todo, el dueño, digamos, del universo, y empieza a crear, por eso empieza a crear nuevas formas de economía. El hombre es como decir el centro de las cosas entre los siglos XVI y XVIII, y XIX, o sea, hasta 1500, 1800, todo ese siglo, se impone un modelo cultural y la historia universal será la que Occidente determine como tal. Ahí es muy importante entender que la historia universal siempre la citamos en referencia a lo que Europa formuló en esos siglos. Y todos prácticamente hacemos referencia a eso y lo asumimos como algo que es absolutamente real. Europa empieza y nos llega a América, invade África, invade Oceanía, forman parte de la expansión geopolítica y militar de Occidente y sus culturas son consideradas primitivas. O sea, todo lo que Europa ve fuera de Europa es primitivo. Por eso vienen acá y califican de bárbaros a los indígenas, de herejes y de todo lo que quieran para descalificar su cultura, porque ellos no tienen cultura. Y a partir de su formulación histórica o del modelo histórico que imponen, pues el indígena o el indio o el originario, el habitante de estas tierras no tiene, es un primitivo, no le dan calificación a sus culturas. Construye un pensamiento y lo impone. Vamos a bajar un gato que está por aquí, puede caer encima de la compu. Constituye el inicio de la historia moderna como universal y positiva, dice Reutemann. Este es un investigador chileno-español. Entonces, la historia positiva, o sea, una historia que ellos demuestran que va a ser demostrable y comienza toda esta historia, que son los 4 siglos, o los 4 siglos prácticamente consolida, donde se consolida el capitalismo y su relación con el poder social, político, económico y cultural. Entonces, la Edad Moderna hace un avance sobre estas líneas de pensamiento, impone porque ahora hay algunos que consideran que la Edad Moderna se da exactamente más bien por las invasiones, el caso de Dussel, que dice que la Edad Moderna al desarrollar el capital pues lo desarrolla porque encuentran a América y a África y comienzan a invadirlos y a saquear sus riquezas y entonces Europa se enriquece y logra esa modernización, ese cambio hacia un capitalismo robusto para ellos y degradante para los demás. Entonces hay una relación ahí que Dussel dice, no, más bien se modernizaron porque vinieron y saquearon las riquezas de estos pueblos. ¿Qué nos da todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Ven que empieza a formarse la riqueza, hay invasiones, se saquean los continentes y entonces comienza a formarse capital. Aquellos burgueses de la Edad Media pues ya tienen otro estatus, empiezan a avanzar y esto termina con la fundación del Estado positivo que promueve el orden y el progreso, siempre orientado a lo científico y lo tecnológico. ¿Por qué hablamos de positivo? Porque solo va a valer lo demostrable y ahí es donde la ciencia empieza a dar un servicio a toda esta nueva clase, porque los conceptos de ciencia que yo debo demostrar, que yo debo hacer tecnología, y todo eso es el modelo de Estado y de época que estamos fundando. Ese es el estado positivo, demostrable todo se basa en lo cuantitativo y este estado positivo prácticamente va a ser reforzado y estructurado para proteger el capital. Y así lo determina John Locke en su ensayo sobre el gobierno civil, que el gobierno civil está fundado, que es este mismo gobierno civil con sus 3 poderes,
una fundación desde John Locke, el padre del liberalismo, 1600, y que forma un gobierno con 3 poderes. Y el principio del gobierno, según muchos teóricos de este gobierno civil, es lograr estructurar leyes y relaciones de poder y lograr proteger ese capital naciente, porque en ese momento pues no había un orden estatal y el gobierno civil lo va a generar para que estos nuevos castas, estos nuevos grupos de poder y este capitalismo tenga un cierto orden, y le formula pues los 3 poderes, donde uno va a hacer leyes, el otro va a hacer la legislación y el otro va a coordinar el ejecutivo. Lo que tenemos hoy día, por ejemplo. Ahora, si lo relacionamos con hoy día, pues, ¿cuál sería la diferencia en lo que observamos precisamente en esta época? El gobierno protegiendo el gran capital y haciendo leyes para ordenarle y beneficiarle sus riquezas en detrimento de la comunidad. Bueno, ahí termina la fundación del Estado positivo con un principio que es el orden y el progreso. Tras esta formación encontramos el pensamiento de Descartes, y Descartes, que es fundador o uno de los referentes en el razonamiento, en la racionalidad, pienso, luego existo, una frase que siempre escuchamos, o sea, si yo no pienso, no existo. ¿Quiénes pensaban? Por ejemplo, los europeos se supone pensaban, los indios no pensaban, entonces eso no existe, a veces se les puede groserear. John Locke funda el liberalismo y este gobierno civil, y prácticamente aquí empieza a conjuntarse una serie de pensadores. Descartes asume y lo mejor de Platón, las ideas de San Agustín de Hipona, las ideas de toda esa escolástica. Él se enriquece con Tomás de Aquino, que ya empieza a meter la parte de razonamiento y genera esa racionalidad, esa teoría y ese origen del razonamiento, que es lo que va a dominar el capital en adelante, que es lo que va a dominar la edad moderna. ¿Por qué le llamamos racionalidad económica? Bueno, porque al final vamos a ver que la economía se basa en razonar cómo logro mejores resultados con un proceso barato. Entonces eso le llamamos medio fin. Los medios para generar una riqueza y que me salga cómoda, yo tengo que buscar un medio barato. O sea, hay un razonamiento ahí que es el que Weber discute, y para generar esta racionalidad, decía un amigo filósofo uruguayo, hay que ser irracional. Precisamente hay que tomar esos medios que son la mano de obra y los recursos naturales y abaratarlos lo posible para que yo pueda tener un resultado barato, que es lo que siempre estamos en esa discusión con los gobiernos, porque intentan bajar los precios de la mano de obra, las condiciones de los trabajadores, para que el industrial y toda esta gente tenga mejores condiciones de producir. Y eso es lo que pasa cuando una empresa de un país como Estados Unidos viene a Costa Rica porque dice que aquí hay mano de obra barata, después se va para China, y entonces andan buscando que ese medio, que es la mano de obra, los recursos naturales, le salgan lo más barato para producir algo, un producto que va a ser competitivo. Otra palabra sagrada dentro del proceso de la modernidad, la competitividad. Y esta se basa en producir barato, con calidad, con buenos recursos, pero con medios muy baratos para que todo salga mejor. Entonces, esta competitividad va a ser un modelo transversal en nuestras vidas, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle, donde sea que abrimos los ojos, ahí está la competitividad. En la escuela, si hacemos un partido con la escuela vecina, pues vamos a tratar de ganar, hay que ser competitivo. Si hay una competencia de algo, pues académica, hay que ganar. Nunca se hacen las cosas por generar una experiencia de vida, sino por competir. Entonces, cuando un chico de Pedregoso, pueblo acá donde vivo, va a otro pueblo, pues llega triste si no ganó el partido de fútbol. El maestro no tiene la condición, o el entrenador, de decirle, no, aquí lo que estamos haciendo es compartiendo, disfrutando, haciendo amigos, haciendo una relación social, conociendo otra cultura de otro pueblo. Nada de eso tiene
media entre esa relación de los dos grupos de niños, sino que es quién gana. Y entonces la competitividad se convierte en el valor supremo de todos los valores, según Hinkelammer. Valor supremo de todos los valores. Todo tiene que ser competitivo. Bien, surgen aquí naciones-estado. Okay. ¿Qué son naciones-estado? Es lo que nosotros tenemos. Recordemos que feudalismo, después en América la conquista o la invasión, entonces no hay un estado, no hay grupos, pero acá se forma con todas estas que hemos hablado, los naciones-estado, y esas naciones-estado son las que van a albergar el gobierno civil, donde se ordena todo, donde hay un centro y político, económico, dirige la política nacional y va ordenando a la sociedad, con 3 poderes determinados. Bien. Esa formación es parte del poder, la economía capitalista, la industrialización, todo eso son instituciones de esta nueva era, de la modernidad, la formación de clases sociales. Entonces todo esto va en contrapuesto a la Edad Media, porque no había industrialización, no había, recuerden que eran unas fincas, era un feudal, era todas estas cosas, habían unos comerciantitos allá, burgueses, en los burgos, pero acá ya se empieza a dar forma, y para esta industrialización la ciencia es importante, para el capitalismo la ciencia es importante, y por supuesto que se hace la formación de clases sociales, se van a ver pobres, y el liberalismo y la propuesta del liberalismo es, hay alguien que es dueño del medio de producción de esta fábrica, y usted es dueño, dijéramos para que no se resienta el trabajador, usted es dueño de su fuerza laboral, yo se la compro. La diferencia es que el dueño de los medios de producción le pone el precio. No es el dueño de la fuerza laboral el que pone el precio. Entonces, se va formando clases. Hay uno que va a acumular, y la acumulación de dinero y de riqueza, que tiene que ver con aquello de que ya no trabajo para vivir, sino vivo para trabajar y generar riqueza, aunque la riqueza sea de otro. Entonces se forman grupos pobres, clases medias, clases altas especialmente, un grupo pequeño arriba que es el dueño de esa producción y el resto que son obreros. Y se hace la división del trabajo, y esta división del trabajo lo que va a generar es la riqueza de las naciones, según Adam Smith, un filósofo y pensador escocés. La riqueza de las naciones se basa en la división del trabajo. Entonces todos tenemos algo que hacer diferente al otro. Si al otro le sobró algo, me lo puede pasar a mí, yo se lo cambio por otra cosa. Y entonces esa división del trabajo produce más a que si yo hiciera todo conjuntamente solo, produciría todo. Sería campesino, sería profesor, sería todo, y tengo que producir la comida. Entonces ahora se divide el trabajo, unos producen comida, otros producen muebles, otros producen pensamiento, otros producen X cosa, en una fábrica, en una industria, en lo que sea. Entonces, se promueve una educación universalizada, porque al tener necesidad de división del trabajo, de formación de especialistas, pues ocupo educación universalizada. ¿Qué significa? Tratar de que todos tengan la capacidad de entender los procesos de producción. Bueno, ahí la modernidad pues tiene su apoyo con la ilustración que promueve la ciencia, el progreso, la razón. Obviamente esta ilustración que se habla de un desarrollo de la inteligencia, de la mente, de gente que pensaba, estudiaba, y el proyecto de la modernidad, de la formación del capitalismo y el Estado positivo, se garantiza su estabilidad, todo este modelo, con la socialización educativa, y usa como valor supremo la competitividad. O sea, el proyecto para continuar debe generar esa educación. ¿Qué pasaba en América Latina? O sea, estamos hablando de la modernidad a nivel de Europa. Bueno, ya relacionamos algo en relación a los continentes que fueron invadidos. Pero ¿qué estaba pasando aparte de ser invadidos y saquear su riqueza? En América Latina entraban las cruzadas, no las cruzadas del modelo europeo que iban al oriente y toda esa cosa, pero era un estilo de cruzada, o sea, al indio se le mataba para conquistar su tierra, para quitársela. Entonces el verdadero oscurantismo, todo lo que ellos construyeron en la historia,
para calificar la edad anterior a la modernidad, o sea, la Edad Media, eso lo aplicaron a los pueblos de América y de África. La matanza de los pueblos, el oscurantismo a través de la escolástica y la religión que les metieron, o sea, les quitaron sus creencias, desarraigaron la cultura y les metieron una nueva creencia, y eso es como quitarle el poder a una comunidad. Se usan la Santa Inquisición, que son tribunales religiosos que van a juzgar a todo aquel que no se acomode a lo que esa escolástica y esa forma de conquistar y de dominar con la religión no se adapte. Si no se adapta, lo puedo calificar de hereje, de brujería, si es una mujer especialmente. Si no se arrepiente, pues hago una hoguera y lo quemo. O lo mato de alguna otra forma. Ya no vamos a entrar en detalles cómo era, pero lo sacrifico. La forma no importa. Y esa es la Santa Inquisición. Entonces, es más oscurantismo lo que vinieron a poner en América y en África que lo que ellos califican de oscurantismo en la Edad Media. Por eso les decía que había que poner atención a aquel concepto de barbarie y oscurantismo que al puro inicio puse. Porque el espejo exactamente de lo que ellos dicen que no había que hacer fue lo que vinieron a hacer. Y la modernidad antropocéntrica, Europa, América Latina, teocéntrica medieval, logra, o sea que cuando ellos eran laicos en Europa, están imponiendo en América Latina la doctrina escolástica, o sea, la religión, pues, pasando esa edad media. Tanto que en 50 años mataron 70 millones de indígenas en América, entre 1500 y 1550, datos de la Universidad de Berkeley, California. No son datos míos ni inventos de algún amigo que le gustó exagerar. En México en 100 años se redujo la población de 25 millones a 1 millón, o sea, 24 millones desaparecieron en 100 años. Entonces, esto es una cruzada, esto es una barbarie, quizás el genocidio más grande de la humanidad, sin conocer yo los genocidios de África, pudieron haber sido parecidos, pero por lo menos en Occidente, que es Europa, América, esto que llamamos Occidente, eso fue lo que pasó. Y estamos hablando de modernidad, pero en América de otra cosa, de lo peor que podría hablarse de una Edad Media. En los primeros 100 años la Iglesia Católica construyó, vea que la modernidad se caracteriza por ese hombre antropocéntrico, donde él es el centro, y la religión no, ni Dios tiene que dominarlo. Sin embargo, al traer la religión a América, una de las formas de dominar a los indígenas y las poblaciones fue ponerlos a construir iglesias. Construyeron 70,000 en 100 años. Iglesias, 200 conventos, que son escuelas religiosas especializadas, qué sé. Dominio de la mitad de las tierras tenía la iglesia en América. La Inquisición prohibió textos científicos, o sea, todo lo que caracteriza la modernidad, la ciencia. Ellos lo prohibieron para América y para África. Bueno, yo hablo de América porque no estoy en África, pero el mismo modelo. Impuso la escolástica. Permitió la servidumbre de los indios bajo la encomienda, o sea, al servicio de los colonos. Y la esclavitud de negros africanos. Las órdenes religiosas tenían esclavos negros. Vean qué barbarie lo que hacían, contrapuesto a la barbarie que ellos decían que era América los indios. En realidad los bárbaros eran ellos. Jorge Larraín Ibáñez, creo que es mexicano, tiene un gran libro que se llama Modernidad. Los principios de fraternidad, igualdad y libertad, eurocéntricos, o sea, aquella famosa Revolución Francesa, son negados a la alteridad, a los otros, a los indios, a los bárbaros que ellos llamaban, que eran nuestras poblaciones. Y esos principios, de alguna forma, nacieron de aquella famosa Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Capaz que estoy... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo creo que sí. Sí, sí.
¿Estamos bien? Profe, ¿le puedo preguntar Sí, le algo? estamos escuchando. Claro, claro que Adelante. sí, estamos escuchando. O si quiere escríbela en el chat y yo me la leo. Creo que escucho mejor a yo, profesor. ¿Está bien? Y cuando él la tenga ahí en el chat, más o Profe, menos. es que quería preguntarle respecto a lo que todo eso que usted está hablando. Ajá. Es que se corta. Entonces no la puedo escuchar. Ok, entonces la pregunta es esta respecto a lo que se... Ok. Si no, no la estoy escuchando. Si yo la escucho, mejor me lo Lo voy a puede. poner en el chat, profe. Sí, por favor, y él me lo lee. Es que no la escucho, se corta. De 5 palabras le escucho una, entonces no estamos avanzando. Bien, esta Revolución Francesa que tiró ¿Me esos escucha, profe? principios. ¿Ah? No, no la escucho, solo por partes. Usted sí me escucha, sí. Bien, esa Revolución Francesa, que es una confusión teórica, porque en realidad algunos teóricos dicen que no fueron los burgueses, que sí hay claridad en que participaron todas las clases sociales, pero pareciera que los burgueses lograron al final salir adelante con su poder económico y aprovechar este discurso de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad, principios de la modernidad, pero si lo vemos, no eran aplicados a la alteridad es el otro, o sea, los indios, los que ellos encontraron, sino que eran aplicados dentro de su clase de poder, porque en realidad la igualdad y la libertad en sí mismas no tienen ningún principio para las clases subalternas, solo para ellos que son la clase de élite. Y sigue siendo así, en todas las formas. Entonces, hay un libro que se llama Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, donde un personaje en una universidad de Nueva York viaja a las selvas del Suramérica, a esas grandes selvas, a buscar tambores para llevar a su universidad y hacer música y estudiar. Era un músico, un antropólogo, músico. Y entonces, cuando está buscando con los bárbaros, dice Alejo Carpentier, buscaban la barbarie en cosas que jamás habían sido bárbaras, cuando cumplían su función ritual en el ámbito que les fuera propio. O sea, si yo voy a una comunidad indígena a buscar cosas de ahí tienen un sentido, el tambor, el sonido, lo que ellos hacen, pero en mi universidad esas cosas no tienen ningún sentido. Pero ellos iban a buscar de una universidad, a buscar cosas donde los bárbaros, donde los incultos, donde esa gente primitiva, supuestamente, para venir a hacer gracia a una universidad y hacer música con tambores de allá y ese instrumento que no había sido descubierto y todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, dice Alejo Carpentier, no eran bárbaros, simplemente cumplían una función ritual porque tenían otro concepto de la vida, tenían otra cultura. Bien, vamos a entrar a la última parte que es más cortita y para aquí nada más hago una referencia rápida. Hola. Don Miguel, la consulta de Ana Garro es ¿cuál era el objetivo de estas personas en matar a tantos indígenas? Consulta a ella. Bueno, el objetivo en realidad era el dominio de la riqueza, el saqueo, apropiarse de las tierras y demostrar que ellos tenían el poder, básicamente, que es el mismo dominio que se utiliza hoy día cuando Estados Unidos o Europa invade un país pobre, que normalmente es un país pobre, nunca invaden un país rico. Pobre en el sentido del desarrollo, rico en minerales y cosas. Entonces, ¿qué? Llegan y matan gente que no se pueden imaginar uno. 500,000 de personas mueren, por allá tiran una bomba y matan a otros. Entonces, ese era un poco el objetivo, era un objetivo de saqueo, básicamente. Vamos a ver, cuando hablamos de la siguiente etapa y por qué dejé esta parte primera, bueno, ahora hablo de invertir la violencia simbólica, me refiero a la ideología. Para Gramsci la concepción de la ideología, vamos a empezar por ahí, porque la ideología es transversal y cruza toda la
comunidad, es una concepción del mundo, básicamente. ¿Por qué hablamos de ideología? Porque si yo estoy aquí parado y no entiendo cuál es mi ideología, cuál es mi punto de vista del mundo, cómo lo entiendo, pues lo que hago, no sé ni qué es lo que hago. Normalmente lo que hago es un discurso a favor de una clase que me domina, que me está solapadamente diciendo qué debo decir. Entonces la ideología es muy importante, según Gramsci, entenderla, porque me va a dirigir todo y me va a hacer entender dónde vivo, cómo vivo, dónde están los dominios. Y entonces hay una división de la ideología desde los filósofos que hacen sus argumentos más abstractos, que son los que elaboran la ideología, filosóficamente hablando, para que sea repartida a toda la comunidad. ¿Cómo se reparte? A través de escuelas, a través de iglesias, a través e incluso llega a formar parte del folclore, que es la parte más baja de la ideología. ¿A qué se refiere? Bueno, que cuando hablamos de folclore, normalmente hacemos canciones, hacemos chistes, hacemos historias, hacemos leyendas, y todo eso tiene una connotación ideológica. Pero además, cuando yo quiero ideológicamente unir una comunidad para tener algo en común, porque en la comunidad hay diversidad siempre, pues le digo que esta es la canción nacional, le pongo que es el himno nacional, y todos deben cantarla a tal hora. Entonces logro que una comunidad completa se una bajo un concepto que yo les elegí como poder. Y eso es lo que llamamos himno nacional. En el folclore, pues todo lo que cantamos. ¿Quién decidió que el torito y el caballito nicoyano y el punto guanacasteco eran la música folclórica? No fue la gente que lo cantaba, fue la gente que dominaba políticamente y económicamente este país. Así nos tiene unidos a todos bajo un mismo concepto, y eso se llama ideología. ¿Por qué la música y el folclore? Bueno, porque es entendible para las capas más bajas. Obviamente la religión también es parte del folclore, según Gramsci se refiere a la religión en su parte más básica, ¿no? El folclore es una concepción del mundo elaborada y no elaborada y asistemática, o sea, no es algo que yo voy a hacer folclore porque yo estudié, no, más bien es hecho por la gente que no ha sido estudiada en universidades ni en escuelas casi. Bien, un sistema escolar dominante, y entonces viene el sistema escolar. Ahora caemos a la dominación de esta, que yo llamo la simbólica, violencia simbólica. ¿A qué nos referimos con esto? Significa que a través de los sistemas escolares se reproduce esa sociedad de la que hemos venido hablando en todo este momento, es reproducida en la escuela. La escuela no es para recibir diferencias de un niño que ocupa ayuda ni del otro sino que la escuela reproduce esas diferencias bajo un concepto y una apariencia de neutralidad y objetividad. Todos hemos oído esa palabra, yo soy neutro, no, yo soy apolítico, Entonces existe un sistema escolar que me va a transmitir los valores de la objetividad, y por supuesto que esto que les hablé de la ideología, cómo se impone el himno nacional, las formas de folclore y todo, pues vienen traducidas y transmitidas a través de la escuela. Entonces eso es lo que Bourdieu llama la violencia simbólica. El sistema escolar absorbe el monopolio de la violencia y la reproduce disimuladamente. Usemos esta palabra para que, muchachos, nos ubiquemos bien. E incluso es una forma de sustituir la violencia física, que todas las violencias son monopolio del Estado. Entonces, la violencia física, que es la que yo uso cuando voy a matar a alguien, un policía, y yo digo, voy a echarle la policía a este pueblo porque está mal educado y quiere vender sus cosas y no pagarme impuestos, pues mejor hago una ley y la promuevo, o hago una educación que eduque a la gente a que tiene que contribuir, a que tiene que ser ordenada, a que tiene que cantar el himno, a que debe bailar tambito, etc. Entonces la escuela es la que va a sustituir esta violencia física, la absorbe, para que el Estado no tenga que mandar ejércitos y a matar a la gente, a ordenarla a la fuerza físicamente. Ese es un poco el concepto que Bourdieu maneja de la violencia simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque no estamos golpeando a nadie. Además,
estoy dándole carácter de neutro, estoy dándole carácter de que es objetiva, pero que además el profesor y el sistema escolar no saben que lo están haciendo, porque hay un grupo de poder que lo dirige y lo acomoda de tal forma que disimuladamente e incluso las personas que lo viven van a defender el modelo. Y eso es lo que Bourdieu plantea en la violencia simbólica. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque esta es la violencia simbólica que reproduce la etapa que hemos desarrollado desde la modernidad. Es legítima y va a legitimar bajo un concepto de titulaciones. Las personas van a valer por sus títulos. Y si alguien no pudo sacar un título en la escuela, en el colegio, en la universidad, es por una situación natural, dice la violencia simbólica. No tiene nada que ver el proceso. Bien. Es arbitraria la violencia simbólica. O sea, en este proceso sí hay dos conceptos: la arbitrariedad, porque nadie dice que me venga a enseñar cultura de ese tipo, esa historia, eso, sino que llega nada más y hay un programa que lo enseña, y es simbólica, no es física. Escapan a la percepción de la misma población que la ejecuta y que la recibe, no se siente como tal. La institución está dispuesta para el triunfo escolar de los que por nacimiento poseen la gran cultura. Es un elemento interesante porque Bourdieu lo propone. ¿A qué se refiere? Los que tienen la gran cultura, o sea, los que dominan más ese modelo que le propone la clase dominante, son los que salen adelante. Y bueno, estamos hablando de cosas que tal vez cuesta entender, porque yo diría, mire, usted viene de Changuina y salió adelante. Bueno, hay excepciones, por supuesto, y hay también procesos. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando Bourdieu dice esto? Que hay modelos dentro del sistema de esta violencia simbólica que no me permiten a mí estudiar lo que yo quiero estudiar. Aquí para eso tengo filtros en el proceso. Los exámenes de bachillerato. Más allá, el examen de admisión a la universidad es un filtro de violencia simbólica muy fuerte para la sociedad. ¿A qué me refiero? Un padre de familia que tiene este poder grande, este poder que estamos hablando, lleva a su hijo a colegios privados, lo prepara con profesores privados, lo hace como quiera y lo lleva al examen de admisión, donde yo, venido de Barú, de Sabegre, de Changuina, voy también al mismo examen. Obviamente, esa persona de ese grupo de poder elige lo que quiere, y normalmente lo que quiere es lo que uno en la sociedad cree que son las mejores carreras, aquellas carreras élites. Pues ellos acaparan este rubro, y el resto se conforme con lo que quede ahí para atrás. Uy, no pude entrar. Sí, me faltó en matemática, me faltó en ciencia, me faltó... Sí, pero hay otra carrera ahí que puedes entrar, métate a esa. Entonces, no es que me privan a mí la oportunidad de estudiar, pero sí me privan de la oportunidad de elegir esa élite de carreras que en la sociedad se consideran de las mejores. Aquí hay una excepción, y son los colegios científicos, donde, por cierto, creo que yo estudió por ahí, o estuvo cerca de ahí, o trabajó. Los colegios científicos son para las comunidades y escogen a los mejores muchachos de los pueblos. Y entonces diría, bueno, caramba, nos hicieron un sistema maravilloso. Claro que es maravilloso, pero tiene cierto perfil de perversidad, porque es tomar de la sociedad los mejores estudiantes con recursos públicos, hacer un colegio, pero la ideología y el pensamiento que van formando en esos estudiantes no es el pensamiento para que regrese a esa comunidad y dé lo mejor para que esa comunidad se desarrolle. Normalmente el perfil es, estos van a ser los ingenieros que ocupa la NASA, que ocupan los organismos internacionales, que ocupan las grandes farmacéuticas, y entonces vamos a buscarle los mejores elementos en la sociedad. Se los preparamos con recursos públicos y ahora sí, van a las universidades, escogen las mejores carreras, porque normalmente lo logran, y es una excepción que hay, pero lleva un perfil de alguna forma, y entre comillas, no es una palabra que pueda sustituir, de perversidad de la creación del sistema. Entonces,
Los llevo a la NASA para que se entusiasmen, los llevo a la Pfizer, los llevo a las grandes farmacéuticas y normalmente no son gente que regrese a Pejibaya a hacer laboratorios para que los campesinos puedan producir mejor. Eso no sucede con esta población. Más bien raptan esas capacidades, secuestran a esos intelectuales que forman. Bueno, la misma escuela absorbe cualquier sistema de rebelión. Y esto está claro y podríamos verlo luego. Bien, la parte de independencia es la más corta porque prácticamente no voy a hacer un repaso de qué es independencia, cuándo nació y toda esta cosa. Porque ya vimos una evolución de pensamiento. Toda esta barbarie, pues, de estos colonos tienen hijos, empiezan a nacer familias, empiezan a nacer aquellos trabajadores que vinieron, empieza a formarse un nuevo grupo en estos continentes. Y se logra lo que llaman ellos la independencia. Bueno, la independencia no es más que un traspaso de esos colonos, obviamente bajo luchas y lo que fuera, guerras, a las nuevas generaciones de ellos, herederos de ellos mismos, o sea, los descendientes de ellos mismos. ¿Por qué digo esto? Porque usted diría, bueno, ¿a quién le iban a dar la independencia? Pues, a las culturas originales, que eran las dueñas de la tierra. José Martí lo interpretó cuando dice, en el ensayo de Nuestra América, dice, el problema de la independencia no era el cambio de formas, o sea, ahora tengo mi gobierno acá, basado en lo que John Locke dijo, y el gobierno civil, soy independiente, sino que no hubo un cambio de espíritu. ¿Y a qué se refería Martí? A que la independencia siguió manejando las mismas agresiones con las poblaciones menores, los indígenas especialmente. Siguieron siendo agredidos. Entonces no hubo tal independencia de espíritu, solo de forma. Y esto se manifiesta, vean qué lindo, en El Reino de este Mundo, es un libro de Alejo Carpentier, muy interesante, que habla de la independencia de Haití. Cuando Haití se independiza, que es el país que se independiza primero en América Latina, 1804 por ahí, antes que todos nosotros, algunos 20 años antes. Haití, hay un negro, bueno, en la novela, estoy hablando de la novela que narra algo sobre cosas reales. Hay un negro que se hace un reinado, tenía algunas condiciones, un cocinero, en su época de esclavitud, forma una ciudad en un alto y se convierte en un rey. Es una gran ciudad amurallada y todo el resto de la población negra, él la agarra como esclava y la pone a construir. Ahí los latiguean, ahí los marcan, ahí los golpean para que sobretrabajen. Y entonces hay un negro que llega creyendo que, bueno, ahora sí, encontré un lugar de mi generación, de mi cultura, y es esclavo, y ese es el que empieza a hablar en las figuras del narrador. Dice que había una infinita miseria en lo de verse apaleado por un negro, o sea, él es un negro, pero es apaleado por un negro, tan negro como uno, tan belfudo y pelicrespo, tan nariñato como uno, tan igual, tan mal nacido, tan marcado de hierro, posiblemente como uno. Era como si en una misma casa los hijos pegaran a los padres, el nieto al abuelo. Además, en tiempos pasados los colonos se cuidaban mucho de matar a sus esclavos. O sea, los colonos, aquí está haciendo un reclamo, estaba mejor con los colonos que no los mataban, al menos se cuidaban de no perderlo. Mientras que aquí la muerte de un negro de nada costaba al tesoro público. Habiendo negros que parieren, nunca faltaba trabajadores para llevar ladrillos a la cima del cerro. O sea, lo que dice Martí se refleja en esta frase de Carpentier, donde dice que no hubo independencia de espíritu. El ejemplo es que los negros de Haití se independizan, pero un negro esclaviza a su población y la lleva a construir una ciudad ilusionado bajo los mismos conceptos europeos. O sea, prácticamente se ha convertido este negro en un europeo agresor. Podríamos resumirlo ahí. Entonces, al frente de los ejércitos de estos grandes hombres como Simón Bolívar, José Martí, O'Higgins, iban los guerreros, indios, grupos de indígenas, cantidades de pueblos iban a pelear. Cuando se logra la independencia, los indios siguen siendo indios. Y hablo de indios acudiendo a
una antropóloga y famosa socióloga de Bolivia, que dice que uno debería evitar cambiarle el nombre que se le dio a estas poblaciones porque eso es como ocultarlas. Entonces ella les dice los indios, los indígenas, pero nunca los trata pueblo original, empieza como a cuidar el concepto, porque dice que también hay que ser real y buscar la realidad para enfrentarla. Quienes están en la estatua son los libertadores blancos, o sea, los criollos. Nunca ustedes verán el libertador indio tal, el otro tal. Es muy interesante esta parte. En Costa Rica particularmente, nuestros grandes independentistas, bueno, Pablo Presbere, en el Atlántico hizo una gran lucha. En 1790 Talamanca unió pueblos para pelear con los invasores. Yo creo que más carácter de independentista no podría haber en este país. Y me imagino que hay otros que podríamos rescatar, como Garavito en el Pacífico, que llegando nomás los españoles, o sea, en ese periodo de 1560, bueno, les dio una lucha tremenda durante todo el tiempo hasta que murió de viejo, pero que siempre logró pelear y tratar de echarlos. Bueno, no lo logró, sabemos, por supuesto, pero que fue una persona que nunca se sometió al invasor. Entonces, cuando hablamos de independencia en todo este mes, nosotros no nos referimos a ninguno de estos personajes, ni a nada, sino que reproducimos, y volvemos a la violencia simbólica de Bourdieu, los símbolos que la clase dominante nos ha instituido, nos ha dado arbitrariamente para que nosotros los reproduzcamos. Y la escuela se encarga de enseñarnos esos símbolos. Cuando hablo de escuela, hablo del sistema, no solo la escuelita, sino el colegio, la universidad también, nuestros sistemas de comunicación. Entonces sí hubo sangre derramada, claro, pero fue sangre indígena, en América Latina especialmente, y en Costa Rica también, sí hubo. Pues también se habla en estos periodos de independencia que qué dicha, la independencia no derramó sangre. Claro que sí, ya vimos que se murieron 70 millones de indígenas en solo 50 años. Bueno, muchos de esos indígenas eran que peleaban contra los españoles, y si no peleaban, los mataban. O sea, sí había una lucha cultural fuerte. Y más cerca del periodo de 1800 vamos a tener aquí a Garavito, a Presbere, a toda esta gente peleando. Y sobre todo, actualmente, mientras celebramos nuestra independencia, de la cual no mencionamos a los indígenas, están ocultos, invisibles, nuestros pueblos indígenas, que los tenemos especialmente aquí en el sur, la mayoría, está luchando por sus tierras todavía, tratando de recuperar tierras, y tribunales tratando de sacarlos de sus tierras, apoyando al blanco, que ellos llaman blanco, o sea, al que no es indígena, que es dueño de tierras en las zonas indígenas. Son culturas subalternas. Subalterna significa que no tienen poder, están allá relegados. Es el otro al que no le doy recursos, no tienen autonomía, y los blancos se metieron, razones, un montón, pero eres la tierra de ellos. No tienen poder. Entonces cualquier tribunal llega y dice, bueno, y esa es la lucha que están dando en este momento nuestros indígenas, en un mes donde estamos celebrando independencia. O sea, esto es casi irónico, bueno, casi no, es irónico, porque en todas las celebraciones no hemos mencionado a estas poblaciones que luchan hoy día, no que lucharon, que luchan hoy día, y todavía hay muertes de estas poblaciones a manos de los otros. Esta es la cultura y la violencia simbólica, toda esta creación de la modernidad que va en busca del poder, en busca de buscar recursos y acumular riqueza a costa de las poblaciones, a costa de la mano de obra del ser humano, explotación, como decía nuestro amigo Carlos Marx, de los seres humanos y explotación de la naturaleza. Y bueno, todos sabemos que mientras había modernidad en Europa, pues acá seguían las esclavitudes. En Estados Unidos independientes siguieron los esclavos. En Brasil la monarquía portuguesa se vino y formó el reino en Brasil. Y Brasil fue uno de los pueblos que más tarde declararon independencia de los esclavos, o sea, liberación, junto con Cuba. Y entonces toda esta
cosa es impresionante, porque usted dice, mire, un modelo cultural impuesto arbitrariamente, y aquí es donde la independencia empieza a generar cuestionamientos si lo piensa críticamente. O sea, ¿cuál es la independencia? ¿De quién y para quién? El modelo cultural impuesto bajo la violencia simbólica es tan efectivo que en medio de la pandemia y sin que mediara dirección alguna, comunidades se organizaron para celebrar faroles y celebrar actividades en nombre de la independencia. O sea, ya no es necesario ni que la escuela ni que el gobierno dicte medidas, ideas, promueva que se celebre, sino que ya está metido. Esos simbolismos están metidos y esas arbitrariedades en el ADN de la población. Digo porque en mi barrio se celebró los faroles y fue una organización autónoma del barrio. Entonces yo venía estudiando esta charla y me llamó mucho la atención, y en otras comunidades vi también eso. O sea, ya está intrínseco en la comunidad. Ya esa escuela, esa violencia simbólica se metió de tal forma que ya no es necesario mandar al policía a decirle celebren, canten el himno. Ya la gente, ¡pum!, se organiza y lo canta. Bueno, eso ya lo dije. Muchas gracias. Ojalá que al menos hayan quedado dudas dentro de esta información. Que nos vayamos. Gracias, don Miguel. Con algunos enredos en la mente, que es importante, es para que todo el mundo se vaya con una claridad mental, sino para llevar ideas y cuestionamientos. Gracias, don Miguel. Por aquí había una consulta desde hace ratillo de Catherine Hernández y también una que nos acaba de hacer don Denis Montero. Voy a leer la de Catherine. Dice, ¿cómo no sentir temor de defender la naturaleza y los recursos naturales en un tiempo donde asesinan a los ecologistas? Yo estoy en medio de tala de árboles y no me dejan hacer ni decir nada por imposición o temor. ¿Cómo denunciar para cambiar la destrucción capitalista sin sentir temor? Pregunta Catherine. Bueno, de ahí no, ya ahí está la violencia física, ya ahí le aplican la violencia física, y bueno, yo creo que no, yo no tengo ninguna solución para eso. O sea, ya sabemos que el Estado está organizado de tal forma que protege a este capital para que explote la naturaleza. Y así se diseñó hace 500 años. Es que no estamos pensando en que es Carlos Alvarado y Oscar Arias. Es el diseño que le dio John Locke. Es el diseño que le dio Montesquieu posteriormente. Y entonces, y es el análisis que Carlos Marx hace en 1850 por esos rangos de tiempo del análisis del capitalismo, que se basa en dos cosas: explotación de la naturaleza y explotación de la mano de obra humana, obviamente humana. Entonces, vamos a tener ahí cosas interesantes. La escuela lo que hace es mediar vuelvo a la violencia simbólica, tranquilizar a la gente para que permita estos saqueos. ¿Cómo lo hace? Bueno, en lo de Catherine yo no tengo solución. O sea, el sistema está así. La única solución es saber lo que está pasando, estudiar y entender cómo se maneja este mundo para que yo no caiga en el cuento de que es que hay un desarrollo y ese desarrollo me le va a dar trabajo a mi papá y todos esos cuentos que nos meten a mi familia y todo. Entonces, eso lo único que recomiendo es seguir avanzando en este pensamiento crítico, que es complicado, que es difícil, que ocupa tiempo, estudio, pero ¿qué es lo que hace la escuela para mitigar la posibilidad de que un pueblo se levante? Bueno, inventa programitas como Bandera Azul, por ejemplo. Y todo el año la escuela se entretiene haciendo formatos, escribiendo proyectos de Bandera Azul. Y pone un tarrito de basura aquí, otro tarrito por acá, otro tarrito por aquí. Y con eso pasan todo el año y pasan 10 años y 20 años y contando historias en los actos cívicos. Entonces, en apariencia, estoy resolviendo un problema ambiental. Pero mientras formulan ese proyecto de Bandera Azul y todos esos tarritos para echar basura, que me parece ideal, que la basura no tiene por qué estar botada y viéndose fea y todo, el río, una empresa lo está cerrando con un proyecto sostenible, sellado por una institución del Estado, que las instituciones del Estado son hechas exactamente para proteger ese capital, ya lo hemos repetido. Entonces, ¿y cómo lo protejo? Y no, hagamos lo que llaman setena.
Setena dice que el proyecto para cerrar el río es sostenible. La empresa le dio un análisis hecho por la misma empresa y Setena le pone un sello, y ese sostenible no se lo quita nadie. Hay que ir a pelear a las calles, hay que ir casi a matarse, a exponerse a que te maten, para ver si logras que el río no te lo sequen, porque esa empresa se va a ganar 200 millones por mes vendiendo un producto que ya está contratado por nuestra institución llamada ICE, porque el negocio viene arrastrado. O sea, primero hicieron una ley, ahora hacen esto y le hacen el Setena para que les dé la autorización. El Setena no le da la autorización a cualquiera de nosotros, se lo da a una gran empresa. Nosotros no tenemos las condiciones de que nos autorice a cerrar el río. Hay que tener mucho dinero y tener esas instituciones acomodadas para que me vayan armando la estructura. Y entonces sí, en San Rafael de San Pedro iba a haber una ganancia de 150 millones al mes para una empresa que iba a cerrar el río con sello de Setena, con sello de la municipalidad, con sello de todo el mundo. Siempre, claro que sí, pero son pocas oportunidades, son excepciones. En San Carlos he visto ríos secos. De vez en cuando le tiran un poquillo de agua y es sostenible. Ahí hay un sello. Bueno, no sé, no recuerdo la de Denis. ¿Cuál era la pregunta de Denis? Ya la leo, Miguel. Don Denis dice, Miguel, ¿puedes tocar algo sobre la colonización ideológica de nuestra clase política a través de la estrategia de las élites de Occidente de aculturizar, llevándolos a sus centros de reproducción ideológica? Bueno, pues es una pregunta bien difícil de hilvanar, pero bueno, es lo mismo. Viene a ser, por ejemplo, nuestras élites, obviamente, tienen el mismo modelo modernista, o sea, el mismo modelo de desarrollo capitalista, pero ellos van a reproducirnos su modelo a través, a través de la escuela, sí, pero también a través de todo el sistema. Y vean, y hay algo que yo he dicho en la universidad, porque es el área donde me desempeño. Por ejemplo, las bases de datos donde los muchachos tienen que ir a estudiar, sacar datos, y los profesores, pues son bases de datos traídas de Europa. Entonces, esa clase dominante está formando un pensamiento al estilo europeo de nuestra población, con los valores que Europa dice que hay que reproducir. Y esta clase dominante, que es muy pequeñita, que es el 1% en el mundo y que también tiene sus representantes en Costa Rica, por supuesto, pues es la que acumula el dinero y la que acumula toda esta arbitrariedad para hacer programas educativos y formar a la población al gusto de ellos. Entonces, por eso a veces dicen, es que hicimos un cambio. No hay ningún cambio. Y cambiaron el nombre a un programa, pero no hay un cambio. Entonces, el cambio de sistema, quizás que es lo único que nosotros podríamos generar un cambio de verdadero, no, por lo menos no es posible ahorita. Entonces, esta clase élite va a trabajar con valores europeos, valores gringos, y nos van a producir eso a través de la escuela y de nuestros sistemas educativos. Entonces, toda la literatura, me refiero a todos los libros de texto que nosotros leemos para estudiar en nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades, una gran parte, para no decir casi la mayoría, son textos producidos desde el pensamiento europeo. Entonces, cuando yo produzco pensamiento, ellos me exigen que tengo que formatear lo que escribo bajo estos conceptos, bajo este formato, que es un formato venido desde ellos. Entonces, yo como productor de conocimiento, voy a producir el conocimiento que ellos quieren que yo produzca. Entonces, es una complicación, o sea, es un poco difícil eso que plantea Denis, si es que lo entiendo por ahí. A mí me gustaría si tienen alguna opinión por ahí. Don Miguel, en el canal de YouTube nos preguntan, Evelyn Valverde nos pregunta, ¿cuál sería o le pregunta a usted más bien, ¿cuál sería una propuesta para reducir el tema de violencia simbólica en la actualidad? Bueno, no hay propuesta. Estoy tratando de que entendamos básicamente cómo funciona, por lo menos
eso me va a ayudar a mí, y quizás es la única propuesta que he encontrado en algunos pensadores, me va a ayudar a mí a dos cosas. Primero, a liberarme. ¿A qué se refiere Pablo Freire cuando habla de la liberación? No es que a través de la educación me voy a liberar, o sea, a través del estudio crítico y pensamiento. Ahora soy libre, no pertenezco a este sistema. Quizás no se refería a eso, aunque Pablo no lo habló así, Freire. Se refería a que uno se siente más libre cuando al menos entiende qué le está pasando. Cuando al menos entiende el mundo donde vive y cómo evolucionó. Entonces, hay una libertad de decir, entiendo lo que está pasando, no lo puedo eliminar, pero sí hay otros autores como Hinckelhammer que dicen, pero sí puedes darle una vueltita. Vamos a dar esa palabra que no es de él. Sí poder hacer un desvío en mi forma, de mi trabajo, de mi vida, para mejorar un poquito, no solo yo, sino la población que está ligada a mí. En este caso, nosotros como profesores. Entendiendo el mundo donde vivo, entendiendo cómo funciona, yo puedo generar un pequeño cambio a la hora de dar una clase. Y si logro que muchos jóvenes entiendan y puedan irse por esa línea, pues es una liberación, es una ayuda al pensamiento crítico que nos va a hacer entender qué está pasando y no continuar como un legítimo ignorante repitiendo sin saber y defendiendo un sistema que sé que es agresivo, que es violento, arbitrario. ¿A qué vamos con todo esto? Que si entendemos cómo funciona, yo no debo esperar, no debo tener expectativas de este grupo de poder. Entonces a veces a mí me dicen, ¿viste lo que pasó en la asamblea? ¿O viste usted? Le digo, bueno, no sé qué pasó, pero en realidad yo sé lo que está pasando. Puedo ser que le siga un proyecto y que le dé continuidad, pero en general nosotros sabemos lo que está pasando. Es un organismo, si entendemos cómo se armó esta asamblea legislativa desde los conceptos de John Locke, ya entendemos que está en función de proteger un capital que es de unos poquiticos y le va a estar haciendo leyes para ellos. En ese sentido, por ejemplo, cuando escuchábamos a la Cuarta y aquella algarabía por el nacimiento de Sala Cuarta, y todos al principio creíamos que era muy importante. Y Sala Cuarta sí resuelve cosillas, que el vecino le ladró un perro y le dijo que quitara las cuerdas vocales al perro, los dientes, lo que fuera. Pero eso son cositas populares. En realidad había detrás de este monstruo que llamamos Sala Constitucional, estaba todo el poder que John Locke había diseñado con Montesquieu y toda esta gente. O sea, un organismo que iba a dar valor y proteger el capital de esta élite. ¿En qué sentido? Pues yo creo que hace 2 años, en el 18, Sala Cuarta aprobó el plan fiscal que a todos nos está ahorcando ahorita, que le está cobrando hasta cuando va a comprar una bolsa de arroz a un pobre, un huevo. Entonces Sala Cuarta le dijo al gobierno, sí, al pueblo el gobierno tiene razón, y una vez que Sala Cuarta dictó, listo, ahí no había nada que hacer. Entonces, ¿para qué sirve? Para que le ponga el sello final a cualquier conflicto social que reclame derechos de alto nivel y que vaya en contra de este grupo élite. Así lo vimos cuando Oscar Arias en el 2006 fue presidente. Sala Cuarta se violó la Constitución y autorizó a un personaje por encima de la Constitución a ser presidente, repetir presidencia. Ahora ya se volvió, bueno, jurisprudencia. En ese momento, ¿por qué? Porque detrás de Oscar Arias venía el poder del TLC, otro gran, terrible proyecto. Pero ese TLC venía diseñado, y todo este formato, desde la primera administración de Arias, que fue justamente quien formuló la Sala Cuarta, o la Sala Constitucional. En el 89 era Arias el presidente. Entonces, vea cómo se va tejiendo. Del 89 al 2006 repitió presidencia con el organismo que él fundó. ¿Y por qué? Bueno, porque él era el representante de esta élite que proponía un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Caribe y Centroamérica. Tratado de libre comercio del otro lado, de este lado no. Porque si yo llego a Estados Unidos y si quieren no recibirme la mercadería, inventan algo, le ponen el famoso hongo ahí en el producto y dicen que venía contaminado. Y
Ellos tienen el poder de hacerlo, nosotros no. Para nosotros es un acuerdo, para ellos es una ley sobre las leyes nuestras. Entonces ven que hay motivos populares y no debemos dejarnos llevar por esos pequeñitos motivos populares a la hora de que nos diseñen una ley. Entonces, ¿de qué me sirve esta educación, este pensamiento crítico? Bueno, si es que lo creemos tener o nos esforzamos por tenerlo. Bueno, entender cómo funciona la sociedad y hacer un quiebre y decir, bueno, entendamos cómo funciona, libérese un poco de esto, si hay que ir a pelear, vamos a pelear, a luchar, pero no vaya engañado, no crea que tengo una asamblea legislativa para proteger los intereses de la población. Nunca. Que tenga una sala constitucional para proteger los intereses de la Constitución y la población. Nunca. Eso no va a pasar. Porque no fue diseñado así, simplemente. Y no ocupo estar ahí leyendo la jurisprudencia de la sala, ni siguiendo la Asamblea Legislativa por la radio, y qué eso para saber qué está haciendo. No, ya sé qué está haciendo. Y esa es quizá la liberación, y bajo ese concepto me desvío un toquecito, y no soy un tonto útil, y puedo liberarme un poquito. Creo que es la única propuesta que he encontrado entre todos los pensadores. Y que a veces uno... Miguel, la consulta del profesor Diego Rodríguez, tengo aquí a Kervin Muñoz también, pero la consulta del profesor Diego Rodríguez está relacionada. Yo creo que ya usted la ha abordado ampliamente, pero recomienda a nuestros egresados cuando estén en puestos de instituciones públicas. Él es profesor de educación física, ¿verdad? Como privadas, con el pensamiento crítico. Yo creo que usted ya ha abordado más el tema, pero no sé si quisiera apuntar algo ahí, porque el profesor pues está preocupado por sus estudiantes cuando sean profesionales. Yo lo plantearía así, y es lo que sigo planteando. Usted es un trabajador, y el concepto de trabajador, ese pensamiento crítico me puede llevar a mí a entender mi clase social. Cuando a mí me quieren quitar mi clase social y enaltecerme, tengo que tener cuidado. Sos clase media, sos profesor de la U, sos profesor del colegio, y entonces ya yo soy el profe. No, soy un trabajador. Y la clase social que dictaminó la división del trabajo me pone a mí como clase social trabajadora. Entonces, si el pensamiento crítico me obliga a mí y me prepara para poner los pies sobre la tierra y entenderme como trabajador, yo puedo desde cualquier puesto de trabajo sentirme de igual a igual con el que viene del otro lado, con el estudiante. Obviamente, no cabe recalcar aquí de que sos el profe, que hay un respeto, que no me falte, y esas cosas, ya esos son detalles básicos, pero sí puedo tener la capacidad de sentirme más igualitario con las personas, porque todos somos trabajadores, desde el que lleva copos, el que vende copos, el que limpia el caño, el que trabaja allá en la oficina, como el que trabaja en la universidad de profesor. Somos trabajadores. Y si el estudio me lleva a mí a darme ese lugar y a calificar mi clase como clase social, que siguen existiendo la división de clases, pues no voy a groserear a nadie, quizás voy a tratar mejor a la gente, voy a entender mejor al que tengo que darle un servicio desde mi aula, desde mi oficina. Ese es un poco lo que yo valoro de todo esto. Gracias, don Miguel. Tengo un comentario de la profesora Floria Sáenz. Dicen las leyendas que muchas vinieron con los españoles, vemos el dominio de los colonizadores, no solo en el plano político y económico, sino también del poder del hombre sobre la mujer. Ese es un comentario que ella nos hace. Y la consulta de Kevin Muñoz dice: la idea es generar un pensamiento crítico global, que en algún futuro todos pensemos de un mismo modo y no sigan las explotaciones naturales de generación en generación. Lo plantea como pregunta, pareciera indicar que si esa es la intención que existe detrás de generar un pensamiento crítico global. Bueno, si fuera global... Si usted la puede leer ahí y la entiende mejor de lo que yo lo pude interpretar. Creo que entiendo Pues la idea es que el pensamiento crítico nos enseñe a ser críticos, y en ese sentido, pues lo global primero no va a ser posible porque yo no tengo el poder para generarlo. Segundo, no es la intención de los sistemas escolares, ya lo vimos. Y tercero,
Yo creo que al ser pensamiento crítico debo tener la capacidad de tolerancia con los demás y no ser arbitrario. Ok, si se logra, y es algo que yo siempre, bueno, he evolucionado en esa área. O sea, al principio no quiere exactamente que todo el mundo piense igual, pero eso no es cierto. Entonces, al final, yo más bien le digo a los estudiantes, bueno, que lo global mío son los estudiantes. Yo le digo, no me va a convencer de decirme que usted cambió su pensamiento por un curso que le di. Puede decir, inicia una evolución de pensamiento y ahí tiene más sentido, porque no podría ser creíble que de repente escuche una charla y la persona cambió de pensamiento. No, el pensamiento es algo que se construye, es algo que se enriquece a través de la lectura, a través de escuchar charlas, a través de tener la buena intención de ser contestatario, incluso con el sistema que me está siempre dominando. Entonces, creo que la intención no es globalizarlo, sino generar que sirva a la gente. Y por supuesto que uno sabe que globalizar es imposible. Recordemos que el poder es el poder y el poder está en las escuelas y en los colegios y en las universidades bajo un dominio de esta clase dominante. Y eso es imposible de mellar y de cambiar de forma. O sea, el hecho de que yo sea profe de la U y puse un pie en la U no quiere decir que me transforme de pensamiento y ahora voy a dar una excelente clase de pensamiento. No, voy a dar lo mismo que me reprodujeron en la escuela. Ahora, si la universidad tiene esta dicha, que siempre lo digo, en nuestro país, de esta libertad de cátedra, de esta autonomía, y que no nos anda vigilando, porque hay cosas, valores importantísimos, yo desarrollo mi pensamiento dentro de la universidad y tengo esa oportunidad y la universidad no me lo limita. Ahí sí, siempre defiendo esta parte de la U, que es riquísima, ni limita a Kervin, ni limita a nadie. Ahí puede funcionar y evolucionar y dar los mejores discursos críticos y no va a llegar un policía a cerrarle la puerta, al menos por ahora. El día que lo ocupe el sistema hacerlo con el policía, va a ir con el policía o con el soldado. Mientras haya profesores que dominen eso, pues no es necesario meter la guardia. Disfrutarlo, yo creo que se disfruta mucho y la capacidad de lectura se desarrolla y la capacidad de conocimiento sobre el mundo. Yo creo que es algo que se disfruta. Y sobre las leyendas, sí, claro, es una forma de imponer. Ya vimos que el folclore, las leyendas, la música son formas de imposición ideológica. El dominio de la mujer, el chiste que nosotros manejamos en WhatsApp de la política. Bueno, mientras hacemos chistes, el gobierno está poniendo las leyes más agresivas contra el pueblo. Así de sencillo. Me entretengo con un chiste. Eso es una forma ideológica de dominar a la comunidad también. Puro chiste. Y ellos están felices. Ojalá le hagamos un montón de chistes al gobierno. Porque entonces, mientras nos entretenemos leyendo eso, ellos están, mire, montando impuestos y todo. Son formas de dominar. Muchas gracias, don Miguel. Yo creo que la conferencia y bueno, y la participación que hemos tenido también han sido muy, muy valiosas para podernos acercar más a lo que hablamos sobre pensamiento crítico, ¿verdad? Sí es cierto, dice usted, no hay una propuesta, a veces las preguntas es ¿qué hacemos? A veces no sabemos qué hacer, pero si por lo menos estamos pensando de manera crítica, estamos reinventándonos nosotros mismos, nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestras comunidades, a un nivel que podríamos ver como muy micro, pero ya está existiendo un cambio que tiene que ser desde adentro, ¿verdad? Que tiene que ser desde el pensamiento. Sí, es correcto. No, agradecerles a ustedes la paciencia a los que han escuchado toda la charla o los que han escuchado una parte, eso no importa. Y resaltar que no es un recorrido de historia para que no parezca un historiador viendo la charla y diciendo es que falló aquí, dijo que era este año. No se trata de eso. Se trata de un análisis más de pensamiento a través del proceso que hemos vivido de la Edad Media y de todo esto que hemos hablado. Lo cual pueden haber muchas formas de desarrollarlo dentro del mismo concepto de pensamiento crítico y puede haber hasta la forma histórica de aceptación de una historia universal impuesta por España, por Europa, y yo digo que eso es lo que sucedió y la historia no se invalida y puedo decir lo que quiera. O sea, todo eso se vale. Esta es la que yo dirijo y bueno, y la comparto, por supuesto. Esto sería agradecerles, ha estado muy lindo, por lo menos pocas veces me escuchan una hora seguida la gente. Todavía tenemos bastante gente en la reunión. Muchas gracias, don Miguel, y muchas gracias, jóvenes, profesores,
señoras, señores que nos acompañan y que nos han acompañado desde el principio y hasta ahora, pues muchas gracias por la oportunidad de llegar hasta ustedes y nuevamente a don Miguel. Que tengan muy bonita tarde. Bueno, buenos días, gracias a todos. Chao. Bueno, por allá. Chao, chao.